Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les quiero platicar sobre un libro de cuentos. Es interesante porque nos invita a reflexionar sobre temas relacionados con la migración y temas relacionados con mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, me encantará pues que platiquemos sobre este interesante libro, este cuento que se llama Béisbol en Abril. Seguramente, bueno, es una serie de cuentos, es una antología escrita por Gary Soto y me pareció interesante. Yo la leí en enero, sin embargo, pues ya tenía un ratito que la había leído, pero no había, aunque escribí una reseña sobre este libro, no había tenido la oportunidad de platicárselos en algún video y por tal motivo consideré que es buen momento para hacerlo. Entonces, Béisbol en Abril y otras historias es el cuento que les quería compartir, o es la serie de cuentos que les quería compartir. Se escribió, o bueno, fue escrito por Gary Soto e ilustrado por Mauricio Gómez Morín. Y les quiero compartir brevemente, bueno, quiero mostrarles algunas de las imágenes que aparecen o de las ilustraciones que aparecen en el texto. Si se percatan, son imágenes muy sencillas y el texto está escrito eh, con letra grande porque está enfocado a niños. La colección es del Fondo de Cultura Económica, se llama A la orilla del viento y está sugerido para los que leen bien. Así que tú y yo ya lo podemos leer porque ya leemos bien. Y recuerden que parte de mi objetivo al compartirles cuentos es recordarles que aunque tradicionalmente se ha visto los cuentos infantiles como cuentos para niños, me parece que en realidad es muy limitante esa perspectiva porque en realidad los cuentos nos ayudan a nosotros los adultos a reflexionar al igual que a los niños. Evidentemente en ocasiones podemos llegar a reflexiones diferentes. Sin embargo, más allá de si coinciden o no las reflexiones, lo interesante es que los cuentos nos hacen reflexionar. Y cuando los adultos leemos cuentos en donde los protagonistas son niños o niñas, pues probablemente nos invitan a recordar nuestra propia infancia o a recordar qué ideas teníamos en ese entonces o a recordar cómo veíamos la vida cuando teníamos la edad de los protagonistas o las protagonistas. Entonces, dicho esto, de que los cuentos infantiles no son para niños, sino que en realidad son para todos aquellos que, como la colección lo indica, para los que leen bien, entonces tú y yo ya podemos leer esta clase de cuentos, nos invitan a reflexionar sobre distintas realidades a las que nosotros probablemente estemos viviendo. Entonces, Béisbol en Abril, yo lo leí en enero, se lee muy rápido porque el texto es con letra grande y les quiero platicar lo que dice en la parte de atrás. Solo narra una partecita de uno de los cuentos. Manuel quería aplausos tan sonoros como una tormenta, y quería impresionar a las muchachas, sobre todo a Petra López, la segunda niña más bonita de su clase. Cuando Manuel se lanzó en el baile extravagante, hubo un estallido de aplausos y algunas muchachas gritaron. Intentó otro paso, oyó más aplausos y gritos y empezó a sentirse más animado, mientras temblaba y culebreaba como Michael Jackson en el escenario. Pero el disco se atoró. Gary Soto, que es quien escribió este texto, nació en Fresno, California, es autor de poemas y relatos para niños y jóvenes. En 1985 ganó el premio de la Fundación Americana Before Columbus. Actualmente trabaja como profesor asociado en estudios chicanos y en inglés en la Universidad de California en Berkeley. Y es editor de la colección de ensayos California Childhood. Este texto forma parte de la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Y es interesante compartirles esto porque lo que Gary Soto hace es hablar sobre esa comunidad de niños cuyos padres son mexicanos. La mayoría de los niños de los cuales él los vuelve protagonistas en sus cuentos ya no son mexicanos propiamente, no nacieron en México, nacieron ya en Estados Unidos, ya son ciudadanos estadounidenses, pero sus padres o sus abuelos son mexicanos. Y entonces parte de lo que hace al narrar estos cuentos es invitarnos a reflexionar sobre lo difícil que puede ser para algunos de ellos hablar en dos idiomas de manera simultánea
y tratar de compaginar dos culturas distintas, la cultura estadounidense y la cultura mexicana. Y como muchos de ellos, gracias a que sus padres o sus abuelos se interesan en mantener ciertas tradiciones mexicanas, hacen una mezcla entre tradiciones estadounidenses y tradiciones de México. Y es interesante porque, por lo menos a mí, me invitó a reflexionar sobre tres cosas. Lo primero, sobre que puede ser complejo este entorno en donde en determinado momento no sabes si eres más estadounidense que mexicano o más mexicano que estadounidense. Entonces creo que es interesante porque los cuentos, los libros en general, un buen cuento, un buen libro, te ayuda a reflexionar sobre algo que de otro modo probablemente nunca habías pensado o nunca habrías considerado. Entonces tenemos una población de varios millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que tienen hijos en Estados Unidos, y en muchas ocasiones esos hijos, dependiendo de si los padres o los abuelos quieren preservar algo de México, se consideran parte de los mexicanos. Pero también tenemos a gente que ya no se considera como tal mexicano, aunque sus padres lo sean, o incluso aunque hayan nacido aquí y desde muy pequeños se hayan ido a Estados Unidos. Entonces es interesante analizar cómo psicológicamente puede afectar el estar en una población en donde quizá no eres del todo aceptado, pero al mismo tiempo quizá tampoco te sientes identificado con el lugar de donde provienen tus padres. Nosotros lo podemos vivir en menor medida, algo similar, cuando nuestros padres son de otro estado y nosotros nacimos, por ejemplo, en la Ciudad de México. En mi caso, mis padres son del estado de Guerrero y yo nací en la Ciudad de México. Y entonces me siento un poco dividido, un poco como soy chilango, soy defeño, pero al mismo tiempo me siento guerrerense. Entonces creo que es algo similar lo que les puede estar sucediendo a aquellos que viven en Estados Unidos, que no logran identificar del todo si son estadounidenses o son mexicanos o son mexico-estadounidenses. Entonces es interesante porque estos cuentos invitan a reflexionar sobre ello y sobre cómo eso puede generar también conflicto, porque si bien es cierto que en mi caso, por ejemplo, mis padres se vinieron a la Ciudad de México en busca de oportunidades laborales, eh, no dejaron de acudir a Guerrero cotidianamente, no dejaron de enviar dinero para allá, no dejaron de considerarse guerrerenses. Entonces, eso puede estar pasando también con muchos paisanos que viven en Estados Unidos, que siguen enviando remesas, que tienen parte de la familia aquí, que cotidianamente acuden en Navidad, por ejemplo, o en Día de Muertos, regresan, pero no necesariamente las nuevas generaciones lo ven desde esa perspectiva. Incluso puede haber generaciones que consideren, pensando en aquellos paisanos que están en Estados Unidos, que consideren que su país, México, los expulsó, expulsó a sus padres o los expulsó a ellos. Y psicológicamente se puede también generar una sensación de poco apego, poco arraigo o incluso desagrado hacia la nación de los padres. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que nos invita a realizar Gary Soto al leer estos pequeños cuentos. Son cuentos enfocados principalmente cuyos protagonistas son niños de primaria y de secundaria, que nos invita también a darnos cuenta de cómo pensábamos nosotros y cómo nosotros viviríamos esas situaciones. Y, por ejemplo, la situación brevemente narrada en donde alguien está bailando para tratar de conquistar a una chica y se traba el disco, cómo nosotros hubiéramos actuado en esa circunstancia. Nos hubiera dado mucha pena, hubiera mermado nuestra autoestima para el resto de la vida, o hubiéramos dicho no pasa nada y hubiéramos seguido bailando aunque el disco se repitiera y se repitiera. Entonces creo que es interesante también leer este tipo de cuentos porque nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia historia y nos invitan a reflexionar sobre cómo nosotros hubiéramos vivido las circunstancias que los protagonistas viven cuando teníamos, al igual que ellos, 11, 12, 15 años. Y lo tercero que nos invita a reflexionar es precisamente sobre cómo en ocasiones vivimos tan ensimismados en nuestra realidad que es difícil, es lógico, nuestro cerebro se enfoca en el presente y en nuestro aquí y ahora, pero a veces es difícil tratar de ver qué está ocurriendo con otras personas. Esto en ocasiones lleva a algo que se conoce tradicionalmente como ceguera de taller, que es un poco solo veo lo mío, mi realidad, mi entorno, lo que a mí me importa, lo que a mí me afecta, lo que a mí me preocupa. Y mientras en esta pequeña visión todo parezca que está bien, lo demás no me interesa.
Y lamentablemente, aunque tiene lógica esta visión práctica, eficaz, muy individualista, lamentablemente esto en ocasiones nos lleva a no interesarnos por lo que le acontece a los demás. Y cuando no nos interesa lo que le acontece a los demás, probablemente no vemos problemáticas que en este momento están afectando a los demás, pero que probablemente en un futuro no muy lejano nos empiece también a impactar a nosotros. Esto es lo que aconteció, por ejemplo, cuando el partido nazi empezó a ganar poder en Alemania, y donde muchos alemanes, pues, de alguna manera, como no se veían afectados ellos, porque la afectación inicial era para los judíos o era para los que vivían en otros países, pues lo dejaron pasar y permitieron que esto en muchas ocasiones se fuera incrementando, el poder fuera aumentando, y pues ya todos sabemos lo que aconteció. Entonces creo que es pertinente identificar que en muchas ocasiones esta ceguera de taller nos genera dejar de ver otras problemáticas de otras personas y considerar que todo está bien, porque yo estoy bien, porque mi familia está bien, porque seguimos vivos, tenemos trabajo, tenemos cierto ingreso, estamos bien. Y eso en ocasiones nos impide ver que a nuestro alrededor quizá hay situaciones que conviene prestarles atención, luchar para que esas situaciones se acaben, porque si no, tarde o temprano esa bola de nieve que en este momento está aplastando a los que nos rodean, tarde o temprano también nos puede aplastar a nosotros. Y todo eso es un análisis que se puede hacer al leer cuentos donde se narren vidas, perspectivas, situaciones que están viviendo otras personas. Y en ocasiones solo así podemos tratar de empatizar, o solo así podemos empatizar con esas otras personas, porque no nos tocó vivir su vida y solo podemos ver una partecita de ese tipo de vida gracias a los cuentos o las novelas o las historias que podemos llegar a leer en libros geniales como este. Entonces yo les quería recomendar no solo este libro, lo acerco para que lo vean, Béisbol en Abril, de Gary Soto. No solo les quería recomendar este libro, sino que en general lean cuentos, lean novelas, lean historias de otros entornos, de otras culturas, de otras situaciones, porque eso hace que esta ceguera de taller empiece a no a desaparecer por completo, pero sí a disminuir, y a lo mejor nos permite atisbar un poco lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que en muchas ocasiones ni siquiera lo habíamos imaginado, ni siquiera lo habíamos pensado y ni siquiera lo habíamos sentido como una circunstancia por la cual convendría pelear o luchar o intentar contribuir para que se acabe. Entonces es pertinente identificar este tipo de situaciones, porque a veces los cuentos a los adultos son los que más fácilmente nos pueden abrir los ojos, porque en muchas ocasiones se puede leer un texto de 500 hojas relacionadas con la problemática que los migrantes enfrentan al vivir en Estados Unidos, escrita por el filósofo o el sociólogo ABC. Pero quizá después de leer esas 500 páginas, o quizá después de abandonar la mitad del libro porque estaba escrito un poco de manera compleja, podríamos quizá llegar al mismo punto, a la misma conclusión, que después de haber leído un libro de cuentos de 50 páginas. Entonces, hay ocasiones en donde es factible llegar a la comprensión de ciertos temas a partir de una lectura de algo más complejo, como un ensayo, como un libro de 500 páginas, pero a veces en un cuento, después de leerlo, en 5 minutos, puedes llegar a un punto similar. Y después de leer el cuento, y ya que ese tema te importe, probablemente te puedes aventar el libro de 500 páginas desde una perspectiva mucho más interesante. Creo que en ocasiones te puedes ahorrar el libro de 500 páginas y solo leer el cuento de 5. Entonces, por eso creo que es pertinente en ocasiones ampliar la lectura, y sobre todo ahorita que tenemos varios libros del Fondo de Cultura Económica en descuento. Recapitulo, el jueves se cumplió un aniversario más del Fondo de Cultura Económica, que es la librería del gobierno, que es la librería del pueblo, que es nuestra librería.
Y entonces lo que hicieron fue una serie de descuentos que inicialmente solo iban a ser para el día jueves. Sin embargo, hubo tal cantidad de personas que lanzaron mensajes vía redes sociales pidiendo que los descuentos se extendieran para que la gente pudiera seguir comprando en viernes, sábado y domingo, que entonces el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, determinó que hasta el día domingo, hasta el día de mañana, los descuentos siguen vigentes. Entonces, si adquieren 500 pesos y están en cualquier lugar de la República y adquieren 500 pesos en libros, el envío es gratuito. Entonces, todavía tenemos oportunidad de comprar libros geniales como este o como cualquier otro. Y si de repente tienen poquito tiempo disponible para la lectura, no se preocupen, pueden leer cuentos infantiles, catalogados erróneamente así, y seguramente con eso, sin que lean el tratado de 1500 páginas sobre las situaciones en otros lugares, a lo mejor con el cuento llegan al mismo punto. Entonces es importante invitarles a que se acerquen al Fondo de Cultura Económica en estos momentos. Yo llevo 3 días viendo todas las ofertas que ellos hicieron porque crearon una nueva página solo para esta situación del fondo de la venta nocturna y espero que se alcance a ver. Bueno, la página es ventanocturna.fondoculturaeconómica.com y ahí aparecen todos los libros que tienen descuento. Entonces, si bien pueden buscarlos en el catálogo general del Fondo de Cultura Económica, se pueden meter a esta página provisional que hicieron, donde aparecen únicamente los libros que tienen descuento. La página se llama ventanocturna.fondodeculturaeconómica.com. Pueden ponerle en Google Venta Nocturna Fondo de Cultura Económica y les va a mostrar la página temporal que hicieron solo para mostrar las ofertas. Yo me aventé todo un día viendo el catálogo general, buscando las ofertas y dije, ¿por qué estos cuates no pensaron en hacer un sitio especial para mostrar todas las ofertas? Y pues resulta que sí lo habían hecho, solo que yo no lo sabía. Entonces se los comparto porque probablemente van a ahorrar muchas horas en encontrar libros geniales, y hay libros desde el 20 hasta el 50% de descuento, y hay unos que verdaderamente son unas maravillas, y pues si se pueden ahorrar 100 pesitos o 50 pesitos o 20 pesitos, pues ya con eso pueden comprar otro libro. Entonces les invito a que se acerquen al Fondo de Cultura Económica, les invito a que intenten comprar antes de que finalice esta semana, porque tenemos afortunadamente descuentos al alcance de la mano, y ya abrieron también algunas librerías con mucha precaución, con todos los cuidados necesarios derivados de la contingencia. Entonces, si tienen una librería del Fondo de Cultura Económica o de Educal, que se fusionaron, pueden tener acceso a estos descuentos y pueden ir directamente por el libro sin necesidad de estar esperando a que les llegue el pedido. Entonces, yo he encontrado libros geniales actualmente en mi listado, porque todo lo voy agregando al carrito. Dice que si compro todo me gastaría unos 13,000 pesos. Obviamente no me puedo gastar en este momento 13,000 pesos en libros, pero a lo que quiero llegar es, hay libros tan geniales que si solo los van agregando y no se percatan de cuánto van, pues pueden llegar a tener cuentas así bastante elevadas por pagar. Y se los comparto porque creo que esto implica que hay libros, muchos libros maravillosos a precios bastante buenos. Entonces, dicho esto, les agradezco muchísimo su atención, y antes de despedirme, pues saludo a quienes estoicamente me brindan lo más valioso que tienen, que es su tiempo. También agradezco a aquellos que verán probablemente el video posteriormente. Gracias, Mariana, por estar aquí. Mariana dice, hola Mariana, gusto en verte por acá. Itzel, saludos Itzel, gracias por estar aquí. Sandy dice Sandy, no, bueno, sí, Sandy dice, saludos Axel, no, saludos Alex, gracias por estar aquí. Y Sandy dice, cuán importante es que uno se identifique con los temas. Como bien dijiste, una vez que te importa el tema, la lectura, reflexión y el conocimiento vienen casi por consecuencia. Efectivamente, Sandy, como siempre, sabias palabras. A veces no me doy cuenta de que me interesa un tema
porque nunca he leído nada relacionado con ese tema. Por ejemplo, yo últimamente, buscando promociones de libros, he observado varios libros de cultura china que si yo no estuviese estudiando chino, me hubiesen pasado desapercibidos. Mi cerebro no los hubiera resaltado al momento de la búsqueda. Entonces, si a mí de repente me da por leer un libro relacionado con migrantes mexicanos, pues a lo mejor el tema de los migrantes para mi cerebro empieza a tomar más relevancia, gracias a la lectura de un cuento. Entonces, por eso conviene leer varios temas, porque así permites que tu cerebro le vaya gustando algunos otros temas. Y si bien es cierto que también es válido atesorar ciertos temas y decir estos son los temas que más me interesan y seguirlos leyendo y seguirte informando sobre eso, me parece que también es pertinente dejar una pequeña puerta abierta para nuevos temas que te pudieran impactar, que te pudieran llamar la atención, que te pudieran gustar. Hay un libro hay un libro que se llama Tokyo Blues de Murakami, en donde uno de los protagonistas, o uno de los personajes, mejor dicho, uno de los personajes de Tokyo Blues, solo lee libros de autores que hayan muerto hace 30 años, porque considera que solo esos libros que ya pasaron la prueba del tiempo, tiene sentido leerlos. Y cuando yo leí esa parte dije, es interesante, a lo mejor estaría interesante solo leer libros de aquellos que hace 30 años fallecieron, para un poco como dejar que el libro pase la prueba del tiempo y leer solo cosas geniales. Sin embargo, creo que eso impediría que se leyeran cosas actuales, evidentemente, que también son importantes. Entonces, creo que se pueden compaginar las dos. Creo que se pueden leer libros clásicos y creo que se pueden al mismo tiempo leer libros actuales y creo que se pueden leer libros sobre un tema que te interese mucho y al mismo tiempo compaginarlo con temas que te interesen también actualmente. Yo lo que tengo es un listado de temas que me llaman la atención. Son más de 50 temas y tengo libros de más de 50 temas. Y entonces lo que voy haciendo, e hice un listado para tratar de guiarme más fácilmente, lo que voy haciendo es intercalarlos. Por ejemplo, 1, leer un libro de psicología. 2, leer una novela. 3, leer un libro de budismo. 4, leer un cuento. 5, leer libro de filosofía. 6, leer libro de mitos y leyendas. Y así sucesivamente los fui intercalando de forma tal que en general voy leyendo de varios temas. Y eso permite también que tu cerebro vaya aprendiendo que hay otros temas allá afuera que pueden llamarle la atención y en muchas ocasiones leer un tema te lleva a leer otro tema que si no hubieras leído este inicial, el otro jamás hubiera aparecido en tu horizonte. Entonces, metafóricamente puedes ver a tu cerebro como un niño de 6 años que está conociendo muchos temas y entonces darle a probar nuevos temas le puede gustar. Entonces, bueno, todo esto a partir del interesante comentario que hizo Sandy. Perdón que atravesé ahí mi manota. ¿Cómo van tus libros? Me pregunta Mariana. ¿Cómo van mis libros? Los libros que estoy escribiendo siguen hermosamente como hace varias semanas. No me he dado tiempo de escribir. Aunque bueno, me he dado tiempo de leer y ahorita he estado inmerso en el catálogo de libros de descuento que tiene el Fondo de Cultura Económica para ver cuáles nuevos libros me voy a comprar. Así como mucha gente se emociona cuando compra zapatos, cuando compra ropa, cuando compra CDs, cuando compra cosas, pues yo me emociono mucho cuando compro libros. Aunque una parte de mí dice que la vida no me alcanzará para poder leerlos todos, otra parte de mí dice que eso no importa tanto porque podré donarlos cuando ya no esté vivo y que otras personas los disfruten. Entonces, es la frase que me digo para seguir comprando libros, aunque la vida quizá no me alcance para leerlos. Mariana dice, una buena idea que se me ocurre para tus próximos videos sería que nos dijeras tu top 10 de libros. ¡Oh, excelente!
Oh, top 10 de libros. ¿Podría ser un top 100? Tengo tantos libros predilectos que yo creo que 10 sería un poco estrecho, aunque puede ser top 10 de novelas, top 10 de cuentos, top 10 de libros de psicología, top 10 de libros de filosofía, top 10. Creo que eso estaría bastante bien. Gracias por la idea, Mariana. Prometo que lo iré haciendo, porque creo que puede ser interesante. A lo mejor de entre tantos hay uno que les llama la atención y dicen, bueno, pues venga, puedo comprar este. Dice Isel, sensacional la idea. Sí, muy buena idea, Mariana. Muchas gracias. Hace poco tenía la idea de hacer un top 50 que se llamara 50 novelas que te conviene leer antes de morir. Entonces creo que coincide esta idea de Mariana. Y dice Blanca, sí, por temas estaría genial. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Saludos. Hace tiempo no te veía. Gracias por estar aquí, Blanca. Creo que estaría padre hacerlo por temas. Y a lo mejor también top 10 de cuentos infantiles, no para niños, sino para adultos que podríamos leer. Y bueno, creo que podemos hacer cosas muy, muy interesantes. Gracias por sus ideas. Igual si tienen más ideas de algo que les parecería interesante que conversáramos, por favor háganmelo saber. Y como les he comentado en otros videos, parte de lo que quiero hacer, aprovechando que estamos en contingencia, aunque cada vez más gente sale, bueno, se entiende, hay que trabajar. Creo que también podríamos hacer de repente alguna reunión virtual utilizando Zoom, utilizando Hangouts, utilizando Google Meet, o incluso creo que también Facebook ya permite hacer reuniones entre varias personas y a lo mejor podemos compartir alguna lectura muy breve y hacer un análisis psicológico, terapéutico de esos cuentos. Hace no mucho tuve el gusto de acudir a un curso sobre cómo generar que los cuentos normalitos, cualquier cuento, se convirtiera en un ejercicio terapéutico, un ejercicio que te permita conocer más sobre ti. Evidentemente fue un bonito curso que tuve que pagar, eh, y me quedé pensando en que estaría padre hacer algo similar gratuito. Siempre estoy en la disyuntiva de si conviene hacerlo gratuito o no, porque se infiere que en muchas ocasiones hay gente que cuando algo es gratuito no lo valora. Y es verdad. Sin embargo, también hay gente que valora lo gratuito. Yo estoy aprendiendo lengua de señas mexicana gratuitamente y lo estoy valorando, aunque también estoy pagando otros cursos de lengua de señas mexicanas para que me den mi papelito y pueda después convertirme en intérprete. Eh, pero creo que hay gente que no valora lo gratuito y hay gente que sí valora lo gratuito. Entonces, pues quizá podemos intentar que acudan a esos cursos gente que sí valora lo gratuito. Entonces, es una idea que estoy contemplando. Entonces, se la sigo compartiendo porque creo que compartir algunas ideas puede generar que ustedes tengan mejores ideas y que me las hagan saber. Y podemos generar algo interesante. Un pequeño grupo, 5 personas, 10 personas, no más, para que todos podamos tener uso de la palabra. Y más que un monólogo, pues esto se convierte en una interesante conversación que sobre todo, más que hacer un análisis filosófico, existencial, crítico, literario de un cuento, que sea un ejercicio terapéutico que nos permita conocernos mejor a nosotros mismos. Yo creo que eso estaría bastante interesante. Dice Mariana, sí, invítame a los cursos, con mucho gusto. Isel dice, ¿qué opinas de Carlos Ruiz Zafón? Lamento mucho decirte que no he leído nada de Carlos Ruiz Zafón. Voy a buscar algún texto, o si tienes algún texto que para ti haya sido interesante y quieras recomendarme, Isel, venga, dime cuál y con mucho gusto lo leeré a la brevedad. Eh, durante mucho tiempo me daba pena aceptar que no he leído eh, muchos autores que otras personas que han leído. Sin embargo, luego entendí que la vida es tan corta y el tiempo es tan valioso que a veces no da tiempo de leer todo y que no siempre uno tiene tiempo de leer a gente tan conocida, porque destina tiempo a leer gente desconocida, pero que cuando uno la lee, pues ya se convierte en gente conocida para uno. Entonces, no conozco a muchos autores
que son mundialmente conocidos o nacionalmente muy conocidos. Algunos no los he leído, aunque quizá he ido a algunas conferencias o he escuchado algunos videos que suben a la red. Eh, Sin embargo, el nombre de Carlos Ruiz Zafón lo tengo ubicado, aunque no he leído hasta el momento nada de él. Así que, Isel, perdón, no tengo una opinión. Si quieres recomendarme algo, por favor, hazlo con toda confianza. Lo leeré a la brevedad. Y bueno, pues luego de todos estos desvaríos y e intercambio de ideas brillantes que ustedes me comparten, les agradezco muchísimo que se den el tiempo de estar por acá. Cada miércoles a las 6 de la tarde estamos haciendo nuevos videos sobre recomendaciones literarias, y también cada sábado estamos haciendo nuevos videos sobre recomendaciones literarias, y hablo en plural porque no los hago únicamente yo, también Sujin está realizando estas recomendaciones. Y estaría muy padre a lo mejor hacer un grupo. Estoy pensando en voz alta, estaría muy padre a lo mejor hacer un grupo en donde no solo seamos nosotros quienes recomendemos libros, sino que también ustedes se animen a hacer videitos y recomendar. A algunas personas les entusiasma mucho hacer videos en vivo, y hacen videos en vivo en serio, los he visto, de cuando están comiendo cereal. Y así, sobre todo en Periscope, es donde he visto más este tipo de personas. No, obviamente no hay un guión, no hacen nada, solo están comiendo cereal y viendo que les escriben y conversando. Y entonces hay gente que le fascina estar frente a la cámara en vivo, y hay gente que le fascina estar en cámara pero previamente grabado para editarlo y borrar ahí cosas que no les gustaron, y hay gente que le da mucha pena estar en vivo, aunque en realidad no está viendo a las personas, pero el simple hecho de saberse observados da un poco de miedo. Hace mucho tiempo, cuando yo era pequeñito y veía el Canal 11, había un programa que se llama El Show de Big Man, o se llamaba El Show de Big Man, y en un capítulo, y eso se me quedó desde que tenía como 11 años, y en un capítulo decían que los 3 miedos más relevantes del ser humano, los más generales del ser humano, eran el miedo a las alturas, miedo a los insectos y miedo a hablar en público. Entonces, si a ustedes no les da miedo hablar en público, pues podemos a lo mejor hacer un grupo más amplio para que ustedes también recomienden los libros más geniales que a lo mejor han leído en este año o en la vida, porque a lo mejor este año se han dedicado a ver series, a ver películas, lo cual está genial, también es padre. Entonces, también es otra idea que ya podemos a lo mejor después aterrizar. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que estén por acá, les agradezco mucho a todos aquellos y aquellas que se animen a ver estos videos. Les invito a que lean muchos cuentos, sobre todo de esos que erróneamente se catalogan como cuentos infantiles, porque les van a abrir en muy poco tiempo la perspectiva y van a conocer mundos que no se hubiesen imaginado que existían, y mundos que son reales, porque mucho de lo que se piensa es que todo esto es ficticio. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado una y otra vez que fácilmente supera a la ficción. Entonces, les invito a que no pierdan la curiosidad, a que la sigan alimentando, a que tengan felices lecturas, a que si pueden continúen en contingencia, y si pueden continúen leyendo o viendo series o escuchando música o haciendo cosas geniales que les alimenten eh, su alegría y felicidad. Y si la vida nos lo permite, nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 6 de la tarde para otra recomendación literaria. Les mando un abrazo enorme y les deseo que estén muy bien. Hasta la próxima.